por qué algunos espíritus o algunas entidades se quedan y otras no. Muy buena pregunta también. Gracias por la pregunta. ¿Tú viste la película de el niño que dice veo gente? Sí, claro, el sexto sentido, si no estoy mal, se Sexto llama la sentido. película. Ok. En efecto sucede que muchas personas fallecen, desencarnan y no son conscientes de que desencarnaron. Entonces quieren seguir viviendo, y lo que hacen es repetir y repetir ciclos y les cuesta trabajo entender que ya no están aquí. Eso es real y eso sucede a muchas personas. Tan real es que lo que sucede o lo que pasa lo podría yo explicar con una experiencia que tuve en alguna ocasión, y por eso entiendo que haya personas que no sean conscientes de que ya desencarnaron, de que ya se pueden ir, de que ya pueden evolucionar, de que ya pueden pasar a otro plano. Tenía yo unos 17 años tal vez, y yo estudié en un internado en Pacho, Cundinamarca, y en alguna ocasión salí del alojamiento donde dormíamos, salí hablando con un amigo y yo iba mirando algo, un cuaderno creo que iba mirando o algo así, iba con la cabeza agachada, y salimos caminando y hablando y yo no me di cuenta que yo me metí debajo de la escalera. Entonces, como llevaba la cabeza agachada y la escalera es inclinada, coincidió perfecto el golpe en la parte superior de la cabeza. ¡Pum! El golpe fue aquí. Mientras yo iba caminando, ¡pum! Me golpeé la cabeza y caí al piso. Mira lo que sucede en este plano físico. Yo me caigo al piso privado, mis amigos de inmediato empiezan a buscar cómo hacerme reaccionar porque quedé ahí privado, tirado en el piso, me mueven, me cachetean, gritan al profesor, al director de internos que algo le pasó a Arboleda, que no sé qué, que y en breves segundos ya logran hacerme volver en sí y yo despierto y ya, ok, no pasó nada y normal y seguimos y ya me fui a clases y todo normal. Pero en esa fracción de segundo o en esos, no sé, creo que no alcanzaría a pasar tal vez ni un minuto, no sé. Lo que yo viví fue totalmente diferente. Yo iba caminando, hablando con mi amigo, y en el momento del golpe lo que yo hago es que me salgo del cuerpo y paso al otro lado de la escalera. Era una escalera que estaba completamente vetada, no dejaban subir a nadie porque daba a la azotea del internado, a la azotea del edificio. Entonces yo salgo a la escalera y veo en la escalera otro poco de niños que están ahí sentados y están ahí compartiendo. Entonces yo entro con ellos y me pongo a charlar y no sé qué, y de repente viene un profesor y yo sin saber quién es, pero lo identifico que es un profesor, y entonces me dice, hola Arboleda, ¿y usted qué hace aquí? Le dije, no, pues subí las escaleras. Me dice, venga, y ya miró aquí por la azotea. Le dije, no, te me dijo, venga. Y cuando llegamos al final de la azotea y me muestra un mundo diferente al que había alrededor del internado. Entonces ya caigo yo en cuenta de que como que, o sea, ¿qué es lo que me está mostrando? Y me dice, si se da cuenta, vea, toda esa gente que está ahí caminando, la mayoría no saben que ya... Y usted no tiene por qué estar aquí, devuélvase. Entonces ya quedo yo así como, ¿qué está pasando? Y él me coge del hombro y me regresa a la escalera y me dice, baje la escalera que usted tiene que estar allá todavía. Bajo la escalera y es cuando ya despierto y vuelvo a tomar conciencia. Ese día por la tarde hablé con el director de internos y le dije, mira que cuando me privé me pasó esto. Entonces me dijo, Arboleda, no puede ser. Le dije, ¿por qué? Dijo, usted sí sabía que en este internado, en un paseo que hubo hace muchos años, falleció un profesor con unos niños en un accidente. No, pues no sabía. Ese día el director de internos fue y abrió la puerta y nos dejó subir a todos a la azotea. Y desde ese día conocimos la azotea. Pero antes de eso llevaba la azotea
clausurada durante muchos años, no la habían querido volver a abrir. Entonces fue algo impactante, pero a la vez bonito, porque lo que él me dijo, lo que el director de internos me dijo fue: usted vio al profesor fulano de tal, él sabía el nombre y todo, y los niños que estaban ahí eran fulano, 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 fulano. Eso era una historia pues que ya había trascendido ahí. Entonces, bueno, fue para mí interesante ver que en efecto, comprobar, digámoslo así, comprobar que en efecto hay gente que no es consciente de que ya trascendió, de que ya se puede ir, de que puede hacer otra cosa. Y estaban ahí de alguna manera atrapados por, no sé, por la forma en que trascendieron. Sí, seguramente, exacto, por lo que trascendieron de una forma accidental. Tal vez no eran conscientes de que ya podían pues seguir a otro plano. Correcto, no eran conscientes. Vaya, muy loco esto, muy interesante y muy interesante poder hablar de estos temas así abiertamente. Y me encanta, digamos, y te agradezco, digamos, esa apertura para contarnos a mí y a, pues, al público que nos ve y nos escucha, pues esta tu experiencia. Y finalmente, una pregunta muy relacionada con lo que estamos hablando. ¿Has tenido tú algún contacto con algún espíritu o alguna entidad que conociste en vida? Sí, mi abuela. ¿Has hablado con tu abuela? Mi abuela, sí. Mira que pasó algo muy curioso. Bueno, pasó durante muchos años, porque mi abuela falleció cuando yo estaba terminando mi adolescencia, y justamente fue después cuando fui al internado a estudiar interno, y un día me sueño, en mi sueño siempre he tenido sueños vívidos. O sea, eso de que un sueño vívido es donde tú te das cuenta que estás en un sueño, sabes que es un sueño. Entonces había una escalera de madera así larga, 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 y yo me acordé de la escalera de una fábrica en donde mi abuela había tenido muchos empleados y tuvo una fábrica muy próspera en alguna época, hace muchos años. Entonces vi las escaleras y me causó curiosidad y subí las escaleras hasta el final. Al subir las escaleras al final había una puerta, abro la puerta y estaba mi abuela en una máquina de coser. Entonces, claro, al ver a mi abuela y saber que mi abuela estaba abierta y la estaba viendo, pues me asusté. Entonces ella me dice: no se asuste, no se asuste, y pum, me desperté. Y de ahí para adelante comienza una serie de sueños, será seguramente motivo de otro podcast, en donde ella poco a poco me fue entrenando a que no me asustara, a que la iba a poder ver y iba a poder hablar con ella. Y en efecto me fui mentalizando poco a poco a no asustarme cuando la viera, y entonces cuando ya logro no asustarme y verla, ella viene como la segunda fase, que es: ahora acérquese y deme un beso, salúdeme. En una de esas, cuando ya logro yo acercarme y saludarla, entonces veo que lo que está tejiendo es un saquito con una línea azul. Y le digo yo: abuelita, ¿y para quién estás tejiendo? Y me dice: esto es para el hijo de su prima Liliana. Yo, bueno, pues en efecto, en ese momento en la familia nadie sabía que mi prima estaba embarazada. En esa época era un tabú esas cosas, y cuando se descubría que una chica estaba embarazada, eso era ¡ah, qué escándalo! Y todo ese cuento. Yo, en un momento, en un fin de semana que mis padres fueron a saludarme allá al internado, le conté a mis padres, les dije: me soñé con mi abuelita y mi abuelita me dijo que mi prima está embarazada. No, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo, Juan Carlos? No hable esas cosas, no diga eso. ¿No ve que su prima es una chica todavía señorita? Ella todavía no conoce varón. No, no, no. Ah, bueno, pues perdón, uno va diciendo las cosas. No se demoraron más de una semana cuando ¡pum!, estalló la noticia. Bomba. La bomba. Mi prima estaba embarazada. Y más aún, después que nació un niño. La línea azul que yo había visto en el saquito que mi abuela estaba tejiendo Representaba el varón. Entonces,
así sucedió durante varios años y no solo conmigo. Tengo un hermano mayor que también muchas veces se sueña y dice, fulanita está embarazada y tal cual. O sea, le sale. Nos sale pues porque ambos tenemos los sueños. Entonces ahí va uno entendiendo un poquito como la Matrix y va uno entendiendo un poquito este manejo de que sí, en efecto, se puede ver más allá. Así como uno ve a veces hacia el pasado y vive recordando las cosas, también hay forma de ver un poquito más allá qué va a suceder. Muy interesante. Y te he escuchado que has mencionado el tema de la Matrix durante toda la conversación y quisiera, digamos, preguntarte y pues a modo de conclusión, para cerrar pues tu intervención, ¿quieres agregar algo? Pues contarnos qué entiendes tú por la Matrix, ¿cierto? Tal vez eso de que estamos en algún tipo de simulación y que la realidad está más allá de esto que vemos, que entendemos por realidad. ¿Quieres dejar de pronto un mensaje para la audiencia, ¿cierto? A modo de conclusión y despedida. Vale, gracias. Yo hablo de la Matrix porque en efecto he ido dándome cuenta, y con algunos libros también que uno lee y se documenta, de que nos mantienen muy controlados al mundo entero, a la humanidad. Quieren que veamos, escuchemos y pensemos solo lo que a ellos, las grandes élites, les conviene. Porque entre la humanidad siga siendo más obtusa, pues es más fácil de dominar. Yo lo que le diría a la gente, como para terminar, es: no crean en nada ni en nadie, y más bien estudien, practiquen, lean, experimenten, porque una cosa es lo que a uno le dicen, pero hay que romper paradigmas, hay que ir más allá. Hay algo que se llama el primado negativo. Lean qué es el primado negativo, cómo romperlo, cómo acabar con eso, cómo lograr pensar diferente a como piensa la mayoría de la humanidad o como piensa la mayoría de la gente. Entonces, cuando uno comienza a creer y entender que hay una realidad diferente, pues puede comenzar a entenderla y a vivirla para uno mismo. Maravillosas palabras. Y me encanta que podamos, digamos, cerrar con esta conclusión, porque es parte del mensaje que me gusta, digamos, compartir y transmitir a la audiencia, y es que no debemos quedarnos con lo que nos digan, ¿cierto? Debemos investigar, indagar, siempre buscar más allá de lo que es tan evidente y que nos ponen enfrente, pero que tal vez no es tan así. Gracias por llegar hasta aquí. Te invito a ver otra historia asombrosa.